Bien, buenos días con todos, con todas quienes nos acompañan en este evento acerca de la planificación post-terremoto en Venezuela. En esta ocasión voy a presentar a Clara Irazábal. Ella va a moderar este evento y es directora del programa de estudios urbanos y planificación de la Universidad de Maryland, donde investiga e imparte clases sobre las interacciones entre la cultura, la política y la creación de espacios, así como su impacto en el desarrollo comunitario y la justicia socioespacial. Su trabajo parte de una premisa normativa. La planificación debe ser emancipadora, es decir, debe conducir a resultados que liberen a las comunidades a condiciones socioespaciales opresivas. Su investigación pone de manifiesto las múltiples formas en que la planificación no cumple su promesa emancipadora y señala vías para superar esta paradoja. En ese sentido, bienvenida Clara. Ella va a presentar a Carola, quien va a ser ponente, y a nuestros comentaristas también. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias a Urbestic, que ha permitido este importante conversatorio. Me siento muy honrada de servir como moderadora de esta importante conversación en este momento también histórico tan fundamental, no solo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica, por no decir el mundo entero. Quiero empezar por decir que las condiciones de los terremotos, los dos terremotos que se sucedieron uno a continuación de otro, el 24 de junio de este año en Venezuela, es muy especial y muy particular, como ya la viceministra nos dará a conocer, pero las circunstancias son mucho más generalizables. Ayer salió en la prensa un artículo que decía que está temblando mucho en el planeta. Son 11 países que solamente en este año han recibido terremotos de más de 7 en la escala. Entre ellos, todos ellos está Filipinas, Indonesia 2 veces, Venezuela 2 veces, Tonga, Colombia, Japón, Indonesia, México, Vanuatu, la República de Vanuatu, una isla cerca de Australia, Malasia y apenas ayer Perú. Entonces, esta conversación es muy importante porque para nosotros los estudiosos de lo urbano, pues debemos estar pendientes, cualquiera que sea nuestra especialización, sobre los asuntos de prevención, respuesta y reconstrucción después de desastres. Y por desastres me refiero no solo a terremotos, sino que también sabemos que por en la emergencia del cambio climático, desastres están viniendo de otros estilos también, con más intensidad y más frecuencia cada vez. Quería también anotar que el 24 de junio, cuando se sucedieron estos terremotos en Venezuela, se estaba celebrando un aniversario de la batalla de Carabobo, que fue la batalla que selló la independencia del país. Y como ustedes saben, esa gesta liberadora fue liderada por Simón Bolívar. Simón Bolívar en 1812, en una ocasión que hubo un terremoto fortísimo en Venezuela que destruyó gran parte de la ciudad de Caracas, dijo algo que nunca se olvidó en la historia. Dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Para las sensibilidades de hoy en día, tal vez eso suene un poquito mm, pretencioso, por decir lo menos, porque nos relacionamos con la naturaleza de una manera más ecológica en estos días, pero si podemos mirar más allá de ello, también podemos ver cómo esta declaración denota la resiliencia, la determinación, la motivación a la acción, al salir adelante y también la rebeldía política que siempre ha tenido el pueblo venezolano para afrontar los que justificaban la subyugación a un desastre como a un castigo de Dios y como una necesidad para ese entonces de seguir con el dominio español. Y hoy tenemos pues otras pretensiones imperiales sobre Venezuela que también tienen mucha injerencia en lo que está pasando y puede pasar con el proceso de reconstrucción.
pero mucho más que yo sabe la doctora Carola Herrera Napoleón, a la que le agradecemos mucho que esté con nosotros hoy porque sabemos que tiene una gestión muy difícil y muy pesada y de altísima responsabilidad y está muy ocupada. Ella es la viceministra de Planificación y Gestión Ambiental en el Ministerio de Ecosocialismo de Venezuela y aceptó esa invitación a este cargo después de que sucedieron los terremotos, pero claro que está súper bien preparada. Ella es ella es doctora de planificación y profesora en el Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Te agradecemos mucho, Carola, heredera de ese coraje de Simón Bolívar y también de los taínos de Puerto Rico, que estés con nosotros esta mañana y nos compartas tus experiencias. Entonces, el plan es que Carola va a hablar por unos 20 a 30 minutos y después vamos a tener dos comentaristas que en base a lo que Carola exponga y sus propias experiencias en estos temas parecidos en sus países de origen, pues van a sentar la discusión que después todos podemos unirnos a ella. Sin más, Carola, te escuchamos. Gracias. Bueno, primero gracias a Urstix por la invitación. Gracias, Clara, por tus palabras. Y bueno, me toca en esta responsabilidad pues contarles un poco desde la mirada también de ecosocialismo, que es el antiguo Ministerio de Ambiente en Venezuela, cómo hemos visto todo este tema del el doblete sísmico. Yo quería empezar explicando, Venezuela es un país sísmico. Nosotros somos un país sísmico, nosotros nos ubicamos entre la placa del Mar Caribe y la placa de América del Sur. Y ahí están pasando un sistema de fallas, que si vamos desde el occidente al país, son tres sistemas de falla, el sistema de falla de Boconó, el sistema de fallas de San Sebastián y el sistema de fallas de El Pilar. Disculpa si quieres. No lo presenté todavía. Entonces, bueno, el asunto está en que en ese sistema de fallas, nosotros tuvimos un primer terremoto que el epicentro estuvo en Yaracuy, que fue la falla de Buconó, y esa falla tiene un periodo de retorno de 170 a 200 años y hace referencia a justamente a ese terremoto que nos hacía referencia Clara, de 1812. ¿Ok? Ese fue el primer terremoto con ese periodo de retorno. Ese terremoto es de 7.2. Ese mismo terremoto activa a la falla de San Sebastián, que es la segunda, que está muy cerca de La Guaira. Y ese terremoto tiene una magnitud de 7.5, pero uno activó al otro. Nosotros tenemos mucha referencia de un terremoto que fue muy cercano, que fue el de 1967, pero y justamente estaba vinculado a la falla de San Sebastián. Es decir, se activó la falla de Boconó de 1812 con ese periodo de retorno de prácticamente 200 años y el movimiento fue tan brusco que activó entonces la falla de San Sebastián, que tiene un periodo de retorno de 30 a 50 años, más o menos para que vean el contexto en el que se produce esto. La particularidad de este doblete es básicamente porque se produjeron dos terremotos con dos epicentros distintos, como les dije, el primero en Yaracuy y el otro en Catialamar. Y la diferencia fue de 39 segundos. En total fueron más de 2 minutos, con una profundidad de apenas 10 kilómetros. Es decir, fue un terremoto muy superficial. Cuando todavía no nos habíamos, digamos, no habíamos superado, todavía no se había estabilizado el terreno, se activa entonces el otro terremoto, con lo cual no nos dio tiempo ni de actuar, ya las estructuras ya estaban sensibles y bueno, eso generó
pues la caída de tantos edificios, ¿no? Si me preguntan a mí, yo les puedo decir que dicen dos terremotos, pero yo creo que la gran mayoría de los venezolanos sentimos uno solo, donde nos movimos en distintas direcciones y prácticamente casi en sentido casi que circular, ¿no? Porque nuestra norma sísmica además fue calculada para 7,5 y la amplitud de los dos sismos superaba ese 7,5. Quizás lo particular, siempre la gente dice, bueno, es que cada terremoto tiene sus particularidades. El fenómeno doblete no es muy común, no es muy común. Lo vimos en Turquía, lo hemos visto en Irán, pero la diferencia de horas entre un terremoto y otro suele ser de horas. ¿Ok? Suele ser, por lo menos el de Turquía fue de 9 horas y el caso particular de nosotros fue apenas de 39 segundos. Fueron dos terremotos. Y esa es la condición particular que tiene esa es la excepcionalidad que tiene este doblete. A partir de allí se presentaron, quizás la primera decisión que toma la presidenta encargada, Daisy Rodríguez, es vamos a salvar la mayor cantidad de vidas. Y se invitaron a 51 países que fueron los que hicieron todo el proceso que nos ayudaron con los rescatistas, no solo nacionales e internacionales, ¿no? Nosotros tuvimos la participación de 51 países que que estuvieron con apoyo de rescatistas, tomando en cuenta también a los comentaristas. Tuvimos participación, la mayor de delegación de rescatistas internacionales fue de México, con 473 rescatistas, 17 perros, e incluso de Chile, con la gran experiencia que tiene también en temas sísmicos. Y la invitación fue siempre, la primera fase de esto es salvar vidas. Esa era la primera fase. Así como hubo 3.660 rescatistas a nivel internacional, hubo un despliegue de Venezuela de más de 30.000 rescatistas. ¿Okay? Fue un despliegue importante y eso nos dio una cantidad. Nosotros logramos en esos primeros momentos rescatar a 6.462 personas. Ese fue el saldo de personas rescatadas con vida en ese proceso. Inmediatamente, esto ha sido como un proceso como muy rápido, ¿no? Apenas vamos ahora para 2 meses, pero hemos estado como en mucha acción. Se activó una segunda fase que tenía que ver con el tema de los refugios. Entonces, la gente evidentemente había perdido sus viviendas, aproximadamente 17.000 personas se registraron que habían perdido sus viviendas y se hicieron unos centros transitorios para que la gente pues, se refugiara. No solo se abrieron centros, sino además parques, que eran los espacios que consideramos en ese momento que eran como los más seguros en ese momento, ¿no? Y la cantidad entre los parques, fue el momento en que aprovechamos entonces en esa etapa para empezar a registrar esas viviendas, esas personas, como les digo, que necesitaban vivienda, pero es que no era solo registrarse como personas que necesitaban vivienda, era que había que hacer todos los documentos, o sea, todo tiene un proceso, ¿no? Que había que volverlos a documentar para saber, para poder hacer todo un censo y saber qué cantidad de gente realmente, pues, tenía un requerimiento de vivienda. Eh, Posteriormente, o casi simultáneo, también se activa una comisión, que es la Comisión de Habitabilidad, Comisión Presidencial para la Habitabilidad de las Viviendas, porque en ese momento también se nos estaba dando el tema de las réplicas, o sea, porque eran dos terremotos, pero los dos terremotos han tenido réplicas. De hecho, esta semana todavía tuvimos una réplica importante. Eh, eh, Han habido más de 1.000 réplicas, han habido.
Entonces, bueno, ha sido todo como el proceso que hemos estado como viviendo. La Comisión de Habitabilidad, entonces, lo que hace es, empieza a establecer, por el tema de las réplicas, un semáforo y empieza a decir, bueno, cuáles edificios están en condiciones de ser habitables, cuáles tienen un riesgo severo, considerando la estructura, y cuáles tienen en amarillo los que están en condiciones realmente habitables, que se podían utilizar, que se podían adecuar para volver a estar en verde, ¿no? Entonces teníamos ese semáforo verde, amarillo y rojo, más la cantidad de viviendas que se perdieron, pues, porque nada más en ese momento el primer número que nos dan son 190 estructuras caídas en 7 estados que fueron afectados. Quizás la mayor parte está registrada en el distrito, en el estado de La Guaira, pero en realidad fueron 7 estados los afectados. Entre esos también Distrito Capital, donde se cayeron 3 viviendas. Entonces, a raíz de eso, yo quisiera es como mostrarles un poco cómo han sido todo este proceso, cómo hemos ido avanzando con una serie de, de planos para que vean cómo ha sido el proceso de análisis de todo el tema eh, de recuperación, el proceso de recuperación de La Guaira y en este proceso que estamos ahora, donde Venezuela queremos que renazca en este proceso. Hay eh, como les digo, han sido procesos que han sido como simultáneos, que se han ido solapando y les explico esto porque creo que es importante entender en qué contexto nos estamos moviendo. Creo que también otra cosa que es importante. Venezuela ha tenido o tiene en este momento bueno, primero un gobierno que está organizado y que está trabajando en conjunto en todo el tema del análisis y la elaboración de planes. Por una parte, no solo, como les digo, hemos estado trabajando en la vivienda, pero hemos estado trabajando también en los temas urbanos. Hemos estado trabajando en el tema territorial. Se han hecho trabajos para identificar terrenos que pueden ser construidos con otros proyectos, dada la experiencia que se tiene con la gran misión Vivienda Venezuela. Venezuela es un país que tiene experiencia en construcción de viviendas. Estamos en un momento también que es un país que está organizado desde la base, un país que ha demostrado en los momentos más difíciles ser solidarios entre nosotros mismos, sobre todo para poder resolver los problemas que tenemos. Las rescatistas, incluso cuando vinieron para acá, se sorprendieron y cuando interactuamos con ellos, las distintas delegaciones han manifestado su sorpresa de cómo ha sido el pueblo organizado, el que ha definido también los censos y la cantidad de gente que la misma gente podía decir, aquí vive tanta gente, aquí hay tanta gente, aquí hay tanta gente, es decir, teníamos capacidad de respuesta en ese sentido. Quizás la diferencia que tenemos en este momento es que somos un país que sigue con sanciones económicas y a pesar de tener los recursos para la recuperación, lo que no tenemos en este momento es la disponibilidad económica para poder resolver un problema de esta magnitud, teniendo los recursos y no poderlos usar, teniendo la capacidad técnica, teniendo al pueblo organizado, pero quizás el mayor problema es no tener los recursos debido a unas sanciones económicas. Entonces, bueno, si quieres, vamos a empezar a ver algunas cosas para que, tomando en cuenta el público que es internacional, pues vea más o menos a qué nos estamos refiriendo. Sí, piensen, el estado de La Guaira, debemos entenderlo en las siguientes condiciones. Hay que entender que ese estado tiene una parte del mar, o sea, es un estado que es muy delgadito, como lo ven allí, pero hay que entender Mar Caribe, la franja urbana y la montaña.
¿ok? La montaña es una montaña, nosotros para el caraqueño, es una montaña que es muy emblemática, que es la montaña de La Guaira, perdón, el Ávila. Pero esa montaña en idioma indígena se llama Guaraíra Repano. Guaraíra Repano, para los que no sepan, en idioma indígena significa montaña que escupe agua. Eso es lo que significa el nombre de esa montaña. Montaña que escupe agua, según decían los indígenas. Y justamente parte de lo que les voy a contar es justamente todo el tema que tenemos con este sector y el tema agua. Siguiente. Fíjense, la localización, como ven, tenemos la mancha de ese verde de esa montaña, tenemos todo en lo que está en amarillo, es toda la organización popular que hay, no solo en La Guaira, que es esa franjita finitita que está arriba, sino también en el estado Miranda y en el estado La Guaira, en el distrito capital, en el estado Miranda y en el estado Vargas. Entonces, entre esos tres, esa es la organización comunitaria que se está viendo. Seguimos. Eso es específicamente en el caso de La Guaira. Seguimos. Fíjense, esta es por donde está pasando la falla de San Sebastián. Fíjense, es la línea amarilla, ¿ok? Pero bueno, se une justamente con la de Caraballeda, pero esto es considerado todo el sistema de la falla de San Sebastián, es decir, que la falla está prácticamente encima del territorio de La Guaira. Y este fue el sector que se activó. Siguiente. Esta es la montaña, como les decía, esta montaña, que es la montaña Guaraíra Repano, pues es un ABRAE, es un área bajo protección, bajo régimen de protección especial. Eh, es un parque nacional, está protegido y prácticamente en este sector no hay muchas construcciones. Como les digo, la gente está siempre pendiente del verde de su montaña, pero es una montaña que tiene unas pendientes significativas, ¿ok? Seguimos. Hay otro tema que es importante, que es el tema de los riesgos, ¿no? Como les digo, en esa montaña que escupe agua, tenemos un tema de que cuando escupe agua se generan unos masas de movimiento aluvionales y generan todas esas zonas que están cerca de la montaña que parecen unos abanicos aluviales, parecen unos conos, pero en realidad son unos abanicos aluviales que nos están marcando, digamos, unas zonas que por el tema de la calidad de agua, pues empiezan a tener cierta presión. Sigue adelante. Dice, y esto es un estudio que también se está haciendo a nivel de las cuencas, porque hay unas cuencas que tienen un nivel de peligrosidad bastante alta, ¿no? El tema, las que están en rojo, nosotros hemos ido identificando las cuencas que están con mayor nivel de peligrosidad, pero bueno, esas cuencas, digamos, todas son peligrosas, pero en particular las que están en rojo son prácticamente intocables. Pasa a la siguiente. Porque bueno, el sistema de ríos y de quebradas que bajan por esas montañas, más las que se abrieron, porque las cuencas son cuencas activas, y se abrieron más espacios para manantiales. Nosotros habíamos inicialmente contabilizado más de 87 ríos, pero el número de ríos y quebradas con el sismo también se amplió. Y eso es un tema que después de estar ahora en periodo de retorno cero por terremoto, hay que hacer llamados de alerta a un posible, eh, nosotros le decimos deslave, pero en realidad no podemos decirle deslave porque no tiene lava, ¿no? Pero sí a esos procesos de movimientos de torrenciales lluvias que pueden mover esas piedras que están en la montaña. Hay muchas posibilidades que estén fragmentadas y con toda esa agua bajen con muchísima presión a La Guaira. Estamos hablando de que se está haciendo un análisis incluso desde la parte más alta de las cuencas
hacia la parte baja de las cuencas, hacia la parte de la franja urbana, y podemos estar hablando de que puede bajar una roca de gran tamaño en términos de 12 minutos. O sea, es un tema, digamos, una zona que también tiene esa vulnerabilidad. Siguiente. Bueno, fíjense cómo está la maraña de ríos y quebradas que están marcando el sector. Siguiente. Seguimos. Fíjense, otra de las cosas que también es importante destacar, como les vengo diciendo, en esta montaña que escupe agua, pues hay un tema histórico entre sismo, terremoto y deslave. Terremoto y deslave. Es decir, es un proceso que es como constante en este sector, es un sector vulnerable. Y bueno, como les digo, tenemos que estar ahora muy alertas con una posible situación de deslave. Siguiente. Fíjense, nosotros a raíz de eso empezamos a cruzar toda la información que teníamos de los distintos planes urbanos, cruzamos, estuvimos revisando el POR, el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del Estado Vargas, actual Estado La Guaira, revisamos el Plan de Ordenación Urbanística, el POU, revisamos una propuesta del Plan de Ordenación del Territorio, el POT, revisamos también el proyecto de Plan de Ordenación y Gestión Integral de las Zonas Costeras, el POSIC. Y a raíz de esto nosotros identificamos, pasa la siguiente, ¿ven? Nosotros empezamos a identificar todas esas zonas rojas, son zonas que tienen altísimo riesgo, ¿ok? Las que están en amarillas, pues identificamos como tres tipos de amenazas. Hay un riesgo por temas digamos, vinculados a temas aluviales. Hay un tema vinculado en amarillo a zonas que tienen riesgo fundamentalmente antrópico. Me refiero a esto, a riesgos que tienen que ver, por ejemplo, que pasa algún sistema eléctrico, por ahí pasa un sistema de alta tensión de energía eléctrica, entonces también es una zona protegida. Está en la planta de Tacoa, hay unos espacios que son de PDVSA. Entonces hay unos espacios que realmente no se pueden intervenir, por lo cual también lo hemos llamado como una zona de riesgo. Y además tenemos otro riesgo, que es el riesgo también por el tema de sismo. Es decir, tenemos en ese sector tres tipos de riesgos que se están identificando. Siguiente. Siguiente. Entonces, fíjense en cómo cada uno de estos son sectores que al cruzar esos cuatro planos, esos cuatro instrumentos, nos ha indicado que tenemos un sector de riesgo importante. Pasa la siguiente. Siguiente. Vamos avanzando. Siguiente. Fíjense aquí. Yo creo que es importante mostrar este plan, porque entonces se nos empiezan a combinar un tema importante, el tema, como les decía, el agua, con todo el tema de los posibles deslaves y todo el tema de riesgos que se nos genera con toda la zona sísmica. ¿Okay? Es decir, tenemos esos dos que están ahí como muy fuertes. Cuando estamos hablando de esos sectores, estamos hablando de que el 38, solo en la franja urbana, o vamos a decir de todo el estado, tenemos una zona de un 67,32% del territorio tiene un nivel de altísimo riesgo. 67,32, que estamos incluyendo la montaña. Si discriminamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que por lo menos de ese 67, 38,76% está en la zona urbana. Por lo tanto, la zona para construir, es decir, en este análisis multiamenaza, es parte de lo que hemos estado haciendo, hay una buena parte del territorio que prácticamente no podemos intervenir y debemos asumir que no se puede intervenir en él. Tanto como les digo, por la zona de los parques, como por la zona de los sismos, como por la zona de los deslaves. Siguiente. Fíjense, con la Comisión de Habitabilidad nosotros empezamos también a identificar dónde estaban esos espacios. Y cuando vemos ese plano, este es un corte hace ya de julio,
Pero básicamente lo que ustedes están viendo en gris tiene que ver con que después nosotros tuvimos unos deslaves en el año 99, unas fuertes lluvias que se nos presentaron allí. Y se hizo con el territorio que había ganado, se hizo una franja costera como espacio público, donde no había grandes intervenciones. Sin embargo, con el sismo en esta oportunidad, esas franjas que ustedes están viendo en color gris representan fundamentalmente el área donde se cayeron los edificios. Prácticamente toda esa franja, ¿ok? Toda esa franja que está quedando por arriba en gris, ya los edificios no existen. Los edificios que están en la franja siguiente, que es la franja roja, hay una cantidad de edificios que aunque están, eh, sabes, una cantidad de edificios que están allí, muchos tienen etiqueta con este proceso de semaforización, tienen etiqueta roja y es muy probable que muchos de esos edificios haya que demolerlos, ¿ok? Porque el nivel de daños fue muy grande. Y digamos que los edificios empezamos a entender que las edificaciones que están más cerca de la montaña son los que quedaron más seguros. Siguiente. Entonces, eso es más o menos el proceso que se nos está dando. Pero acuérdense que lo estamos viendo solo por un tema de sismos. Acuérdense que hay unos que quizás están quedando en verde, en las zonas que están como en azul, en esos abanicos aluviales, que están en verde también, pero que también tienen un riesgo potente por el tema de deslave. Siguiente. Es decir, la cantidad de edificaciones en este proceso de transformación hay que considerar una cantidad de edificaciones que hay que quizás transformar y movilizar. Ajá. Siguiente. Siguiente. Ujú. Hemos hecho esto, por supuesto, con distintos equipamientos. En particular, nos hemos estado relacionando mucho con nuestra vicepresidenta, nuestra vicepresidencia, que es la de Ciencia, Ecosocialismo y Salud. Y hemos estado muy pendientes también dónde están cayendo los centros de salud, pero también dónde están cayendo los centros educativos en estos espacios que tienen un riesgo inminente en este análisis multiamenaza. Siguiente. Ujú. Siguiente. Entonces, siguiente. Vuelve una hacia atrás. Ajá. Fíjense, entonces, básicamente lo que empezamos a ver es que el agua es un tema que se nos está presentando tanto por el proceso de deslave como por el proceso de, de terremoto, porque ahí lo que se produjo fue un proceso de licuefacción del suelo. Es decir, el agua hace las veces, la tierra hace las veces como si fueran agua. Es decir, tenemos un tema sustantivo aquí y un tema estructural a la hora de comprender el territorio de La Guaira, que es el tema agua. Agua, en este momento el agua se nos presenta como un problema, eh, pero quizás ese problema también se puede convertir en una oportunidad y es de las cosas en las que también hemos estado trabajando. Desde el punto de vista, sigue adelante, yo quiero hacer también mención, porque a veces dicen que no hemos estado pensando en los aspectos de planificación, eh, digamos, de la organización del territorio, ¿no? Como les digo, nosotros tenemos un territorio que está organizado en comunas, hay municipios, hay un municipio en La Guaira, pero cuando lo entendemos global, tenemos parroquias, tenemos municipios, pero yo creo que aquí hay un dato que es importante. Cuando nosotros tenemos una zona que es con un alto nivel de vulnerabilidad, donde hacemos este análisis multiamenaza, tenemos que ver que no solo tenemos que analizar el estado de La Guaira, sino que La Guaira tiene que ser comprendida con otras ciudades hermanas, fundamentalmente, porque a sabiendas de que tenemos una amenaza, siempre tenemos que tener contacto con otras ciudades para poder atender este sector.
Entonces, en este momento nosotros estamos analizando no solo La Guaira, sino todo el proceso de transformación que se puede dar en todo lo que sería ese norte costero, eh, entendiendo que está Distrito Capital, que es una zona con un sector de servicios importante, que tenemos el estado Aragua, que tenemos además por la parte de, fíjense que hasta dónde llega La Guaira, que es donde termina la zonita esta amarilla, que es la Sabana. Por ahí tenemos cerca, que también es del estado Miranda, Guarenas Guatire, que es una zona fundamentalmente industrial. Tenemos más, tenemos también hacia abajo lo que es Valles del Tuy, que es un sector sobre todo que tienen tierras tipo húmedo, fantásticas para la agricultura. Tenemos hacia los lados también el tema de Higuerote en el estado Miranda. Entonces, claro, estamos analizando no solo La Guaira, se está haciendo un proceso de análisis completo del todo el norte costero de Venezuela, para ver cómo se relacionan y cómo va a ser esa estructura, porque tiene un potencial de zona económica especial, sobre todo porque en La Guaira, como zona económica especial, en este momento tiene al puerto uno de los puertos y aeropuertos más importantes del país, pero bueno, todas estas zonas tienen un potencial de desarrollo. Siguiente. Entonces, bueno, todo el análisis se está haciendo en toda la relación del territorio completo. Es decir, nosotros no estamos limitados a La Guaira. Estamos haciendo un análisis multiamenaza y además territorial que abarca desde Maracay hasta Barlovento. Siguiente. Y como les decía, parte de las estrategias que se están manejando entonces es que el agua es el elemento estructural de las posibles propuestas que puedan salir aquí. Por una parte, como les decía, por el tema de los deslaves, en sentido vertical, cuando analizamos la montaña, franja urbana, mar Caribe, en sentido vertical nos dan unas zonas de peligrosidad, pero si analizamos transversalmente, mar, franja urbana y montaña nos da otro tipo de análisis, que tiene que ver con los procesos de licuefacción y lo que está pasando con la profundidad de los sedimentos. ¿Ok? Y la necesidad entonces de ese verde de poder construir más bien más pegado a la montaña. Eso nos da entonces unas opciones de intervención y en ese sentido estamos considerando seriamente desde el Ministerio de Ecosocialismo el tema del estado parque. Parques con una condición de parques inundables, parques con soluciones basadas en la naturaleza, donde el agua sea el elemento estructural, porque además tenemos la cercanía al mar y donde tenemos una cantidad de comunidades que podemos entonces filtrar con algunas soluciones basadas en la naturaleza, con humedales, filtrar las aguas antes de llegar al mar. Es decir, el agua es el elemento estructural. El agua es el elemento que ha sido un problema, pero el agua en este momento nosotros lo estamos viendo como una oportunidad. Siguiente. Bueno, estamos en los procesos de análisis y bueno, y ahí estamos planteando ya un proceso básicamente de cómo estamos empezando a analizar los posibles espacios para los parques. Así que bueno, yo creo que he tratado de resumir básicamente lo que ha sido desde el 24 de junio hasta el día de hoy, lo que hemos vivido. Creo que es importante señalar eh, que La Guaira, en muchas personas, muchas de las viviendas que se perdieron son segundas viviendas. El Estado venezolano ha hecho ya esfuerzos porque es una zona pues, turística para los caraqueños, sobre todo, donde hay muchas segundas viviendas. Se perdieron primeras viviendas, el Estado venezolano garantiza la primera vivienda y está dando opciones para que la gente recupere sus segundas viviendas a través de distintas formas y financiamientos que se van a dar dependiendo del costo de la vivienda. Así que bueno, yo creo que con eso termino mi presentación para darles como de una manera muy sucinta todo lo que se ha estado en todos los frentes en los que hemos estado. Muchísimas gracias, viceministra, por compartir con tanto nivel de detalle, tanta generosidad
este proceso de planificación que se ve tan completo, tan complejo, y tan bien enfocado. Es muy impresionante los desafíos que se están confrontando, mucho más de lo que nosotros conocemos a través de los detalles que da la prensa internacional, lo que se ha sabido sobre este fenómeno en Venezuela. Y es muy importante entonces ahora ver qué nos dicen los comentaristas. Pero yo tengo una pregunta para la viceministra y dos para los comentaristas, a ver si pueden decirnos un poquito sobre los recursos. Es inmensa la cantidad de recursos que se necesita para poder gestionar la magnitud de la reorganización del territorio y de las comunidades de las que usted nos está hablando, de lo que pueda compartir, porque a veces no se puede. ¿Cómo, qué tendría que pasar o qué está pasando o cuándo será que se ven algunos recursos posibles de estos que están capturados a través de las sanciones, a través de la captura del oro, etcétera, y del petróleo? ¿Y cuándo se liberará eso? ¿Hay algunas gestiones que permitan ver un horizonte posible para eso en medio de la emergencia? Y para los comentaristas, ¿cómo, desde el punto de vista de sus experiencias, cómo confrontar una reorganización de un territorio que está afrontando tantas barreras, tantas dimensiones de riesgo? Un multirriesgo que es interseccional, si se quiere. Es más que la suma de las partes cuando se ponen todos juntos. Y cómo convertir, como dijo la viceministra, el problema del agua en una oportunidad. Vamos a pasar con Daniel Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma de México, por favor. Primero, tómense 5 a 7 minutos cada uno de los comentaristas y después lo abrimos a una conversación más general. Gracias. Sí, muchas gracias, Clara. Pues saludos, viceministra y colegas y quienes nos acompañan. Em, pues varias cuestiones que nos plantean nos llevan al enfoque regional, ¿verdad? Y esto me parece muy importante porque, como decía nuestra colega Clara, los medios destacarán sobre todo pues, los impactos, los daños en las localidades urbanas, pero pues he sabido también de que en muchos desastres detonados por sismos hay problemas que rebasan lo más evidente, digamos, ¿no? No porque no sea importante estratégicamente, pero las conexiones que se plantearon de las amenazas y la confluencia de riesgos diversos. Aquí por riesgos, pues vamos a tener claro que aparte de daños y pérdidas es lo que ha sido la construcción del mismo, ¿verdad? Cómo se llegó a esta situación. Y bueno, entre otros aspectos, me parece relevante por la magnitud del reto, ¿verdad? Que hay, que es nacional y que de alguna manera la solidaridad internacional hay que pensar que pudiera ir más allá del rescate inmediato, ¿verdad? De la emergencia como condición de cortísimo plazo. Entonces, me parece que en este enfoque regional es la integración precisamente entre la problemática propiamente urbana, que es donde se concentra infraestructura, población, en fin, pero todo lo que en otros ámbitos se conoce como los servicios ambientales, en fin, ¿verdad? Esto que nos decía de el agua, las montañas que están ahí en la región y que serían un espacio a considerar, sobre todo por los riesgos de deslave ante lluvias, ¿verdad? No hay que descartar que hay sismos que han detonado deslaves, por ejemplo, en Turquía, en Irán, ¿verdad? Que es otra condición, pero de alguna manera pues estamos interconectados. Bueno, entonces, en la perspectiva transversal y de las preguntas que nos deja Clara, por supuesto que la oportunidad está en cómo replanteamos y pasamos del nivel conceptual al nivel práctico, la relación sociedad-naturaleza, el balance a considerar es qué hemos hecho en los últimos años, ustedes allá
en ecosocialismo, en fin, en las diversas instancias, quizá tengan este balance histórico, 20 años, 30 años, donde se fue construyendo el riesgo con mayor evidencia, digamos, ¿no? Además de los estados de las construcciones en lo que es lo estructural, en fin, en esta expansión urbana, en fin, y la demanda que los centros urbanos le generan a las regiones circunvecinas. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, pues sabemos de que se trae agua de diversas cuencas, no es lo mismo, pero lo planteo porque ante la ocupación desde la época colonial y el crecimiento subsecuente en años y siglos posteriores, cuando se detona el sismo de 85, principalmente en 1985, pues fue evidencia que se construyó el riesgo durante mucho tiempo, ¿verdad? Y pues era, entre comillas, inevitable que ocurriera lo que pasó, ¿verdad? Entonces, bueno, faltó o ha faltado una política también de agua en el Valle de México, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eh, en esto de la reorganización del territorio, cuando hay un entrecruce de amenazas, como las ya señaladas, importa ubicar y valorar cuáles son los riesgos que se enfrentan, ya hablando propiamente de lo que puede ocurrir a partir del balance más exhaustivo de lo que ha pasado, porque sabemos que en la etapa tan corta que llevamos, la evaluación propiamente del riesgo del desastre ya concretado, digamos, pues entre las prisas, las situaciones emergentes, las limitaciones de recursos, pensar los riesgos entonces sería qué daños serían previsibles de no hacer esto, y si hacemos tal otra cuestión, otro escenario, qué podemos mitigar a futuro, ¿verdad? En un momento dado, si viene una temporada fuerte de lluvias, ¿qué puede ocurrir, verdad? Con lo que ya comentaba la viceministra. Entonces, estos puntos. Otras cuestiones que me parece importante cuando nos habló de daños en equipamiento, de vivienda, de salud, bueno, perdón, de salud y educación, también es pertinente que ubiquemos cómo está la situación del empleo, ¿verdad? En qué sectores ha habido más afectaciones, porque esto nos va a plantear la recuperación, cómo canalizar los recursos también en condiciones de las limitaciones actuales para poder tener, digamos, resultados lo mejor y de mayor profundidad estructural, además de la coyuntura. También, pues comentar acá en esto de la reorganización del territorio, cómo se estaría planteando una nueva zonificación, ¿verdad? Ya las anteriores que se tuvieron en los planes, en los programas urbanos y de alcance regional y ambiental, cómo llevarlos a un plano de dimensiones de poder, digamos, mapear esas interacciones que están detectadas y que se expusieron, pero ya pensando en los desafíos de la recuperación, ¿verdad? Cómo ir más allá a partir de lo que ya ocurrió y, en su caso, poder ir escalando y definir etapas en el tiempo, ¿verdad? De corto plazo, en fin, de mediano, horizontes de 10, de 20 años, además de lo que sea urgente, porque esto permitiría ir vislumbrando precisamente escenarios de recuperación posterior a los impactos de desastre y detectar en el mapeo regional también esto que Naciones Unidas nos ha planteado de cuáles son los riesgos intensivos, ¿verdad? Los que se concentran en centros de población urbana y los riesgos extensivos que se dan en zonas pobladas de menor dimensión demográfica, menor densidad, pero que se suman a esta escala regional, ¿verdad? Las comunidades rurales, en fin, para que se pueda tener también una estrategia, digamos, de reducción del riesgo de desastre de carácter preventivo, considerando las diversas escalas también, digamos, socioterritoriales. Entonces, pues, antes de dejar ya, digamos, la palabra, también recordar que en 2010 tuvimos en la región, pues, dos sismos que fueron muy importantes por lo que nos demostraron de los contrastes en nuestra región latinoamericana y del Caribe. En 2010 recordaremos que en Haití hubo una devastación masiva, ¿verdad? Que de hecho el país no se ha recuperado del todo. Y en Chile, ¿verdad? Que quizá mi colega lo pueda ampliar, pero que precisamente se vio la gran diferencia de que la magnitud de los sismos es un factor que nos ayuda a comprender la magnitud de los problemas a su vez, pero que no es lo que nos explica las causas de fondo, ¿verdad? En Haití, cerca de Puerto Príncipe y otras zonas,
pues fue impactos mayúsculos, y en Chile por la experiencia acumulada, en fin, los trabajos técnicos, sociales, de política pública, pues no tuvo esa magnitud de daños, ¿verdad? Y de dificultades para la recuperación. Entonces, con este breve recordatorio, pues lo dejaría, más otra cuestión para el caso mexicano, y lo digo también muy rapidito, los sismos que ocurrieron y que es así como las bases del contraste histórico y de política pública. Hablé del de 1985 con una magnitud de daños pues de escala internacional, que hubo incluso resolución de Naciones Unidas para el apoyo al país, y lo que correspondió al de 2017, que aunque hubo un menor magnitud de daños, evidenció que el sistema de protección civil tenía algunos huecos, algunos espacios de organización, de respuesta, de planeación, que no consideraron lo que se había desarrollado y acumulado en diversas legislaciones, planes y programas, y que, bueno, dieron pie a balances importantes, ¿verdad?, de replantear lo que se había estado haciendo, ¿verdad?, en el sistema de protección civil, tanto por lo que fue la reflexión nacional como en el ámbito de la Ciudad de México, y que, bueno, pues está en curso, ¿verdad?, cómo evolucionará esta redefinición, ¿verdad?, que ya tiene un carácter, pues, que muestra contrastes históricos y relevantes. Por el momento esto, gracias. Muchísimas gracias por sus ricos comentarios. Después de que hable nuestro próximo comentarista, le vamos a dar a la viceministra la invitación para que responda selectivamente a algunas de estas observaciones. Pero yo quiero destacar dos: la importancia de pasar ahora en una nueva fase del análisis de riesgos a la regularización que tiene que sucederse en términos de zonificación y otros instrumentos para que se pueda dar cuenta de de esos riesgos que se consideraron y cómo planificar en fases, entendiendo lo que se debe hacer inmediatamente a corto plazo, después a mediano y largo plazo. Con esas consideraciones pasamos con Rodolfo Jiménez del Colegio de Arquitectos de Chile. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, como se dijo y todos sabemos en América Latina, Chile es un país de alta sismicidad. En el siglo XX tuvimos 8 terremotos con aproximadamente 35.000 fallecidos. En lo que va del siglo XXI, hemos pasado por 7 terremotos y uno de alta intensidad el 2010, con aproximadamente 568 fallecidos. Menciona estas cifras porque lo que hemos tenido como sociedad y que tal vez es lo que podemos transmitir y compartir con nuestros hermanos venezolanos es la experiencia que nos han dado los terremotos en términos de cómo poder, y no solamente los terremotos, porque tal como se planteaba acá recién, planteaba la viceministra, a veces los riesgos vienen combinados, como en el caso de ustedes con aluviones, eh, y que en el caso nuestro también existen. Nosotros somos un país que estamos expuestos a muchos riesgos de mucha naturaleza, y lo importante respecto a lo que se decía recién, es cómo existe un aprendizaje, que se transforme, por un lado, en normas rigurosas que estén vinculadas al diseño, a la ingeniería, a la arquitectura. Desde mi profesión como arquitecto y como académico también, puedo decir que tan importante como la norma sísmica son las normas de diseño. Los estudiantes nuestros aprenden desde muy jóvenes que es necesario mantener ciertas prácticas de diseño que nos permitan precisamente abordar el tema sísmico. Y en el tema sísmico hay normas como básicas, es decir, el suelo. Aquí se hablaba de reorganizar el territorio. Em, Hay territorios que son aptos
y que no son aptos para la construcción de edificaciones. Las ciudades se desarrollan y se construyen históricamente y en nuestros países no se han construido en base a estudios previos, se han localizado por razones que dictaron circunstancias. Eh, pero la tendencia de la gente es volver a localizarse en los mismos lugares donde estaban. Ahí yo creo que me imagino que en todos estos estudios que se están haciendo, se están considerando tal vez la relocalización o no volver a construir en los mismos lugares. Es cierto que eh, en todos los lugares se puede construir, uno puede construir hasta en un pantano, pero el costo de construir en lugares que no tienen las condiciones naturales de seguridad es mucho mayor que el que tiene en construirlo en los lugares que sí lo tienen. Eh, yo creo que ahí hay un elemento que desde la ciencia y de la tecnología es muy importante. La normativa chilena avanzó mucho a partir de los últimos terremotos. Y uno de los temas fue precisamente la clasificación rigurosa de los suelos. Se modificaron nuestras normas para exigir estudios mucho más profundos también en la profundidad de la tierra, porque es precisamente lo que aprendimos es que cuando falla el suelo, fallan los edificios. En el caso de Alto Río, que fue el único edificio importante que en el terremoto del 2010 se cayó, pero no se desplomó, se cayó, fue por un problema de suelo. También se detectaron eh, la necesidad de refuerzos de muros de hormigón y se introdujeron normativas específicas que obligaban a colocar determinadas armaduras, estribos, que confinaran los muros para evitar que el hormigón se fracturara por compresión, mayor control de deformaciones, se limitó de forma estricta el desplazamiento lateral de los edificios. Eh, Desde el punto de vista del diseño, por ejemplo, se privilegia más el uso, combinar muros y pilares, y más el muro que los edificios que trabajen con marco rígido. Eh, un detalle muy importante, la protección de los elementos no estructurales. Muchas veces la gente fallece porque le caen encima cielos falsos o tuberías, o que fallan los ascensores, o que se desprenden elementos de las fachadas. Y últimamente se avanzó también en una norma respecto a los aisladores elastoméricos que disipan la energía, que son estos grandes elementos de goma que se ponen en las fundaciones para que los edificios funcionen de mejor manera. Entonces, yo diría que hay todo un campo que tiene que ver con el territorio por una parte, con el lugar por una parte, con la tecnología por otra parte, y algo muy importante es, yo desconozco la institucionalidad que tiene Venezuela al respecto, pero en Chile en general los procesos de reconstrucción, si bien no están regulados por una sola ley, se estructuran mediante un modelo institucional y que es centralizado, pero es flexible y que está liderado siempre por el gobierno de turno. Existe una institucionalidad y una gobernanza de la emergencia. Cada vez que hay una catástrofe, se nombra un delegado presidencial, que es el que representa al presidente de la República o presidenta como delegado de la reconstrucción. Y esta figura coordina a todos los ministerios y todos los recursos que están involucrados en esa condición. Existen también comités de gestión de riesgos y desastres, liderado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres, que reemplaza a lo que fue años atrás la ONEMI. Tenemos sistemas de catastros de daños y de fichas que permiten al Ministerio de Desarrollo Social y a las municipalidades aplicar esta encuesta rápidamente en terreno, es decir, son instrumentos que están diseñados para cualquier tipo de emergencia. Se realizan evaluaciones técnicas de las viviendas por ingenieros
arquitectos, directores de obras municipales. El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo clasifica las edificaciones en tres categorías: habitables, con daño reparable, con daño estructural no reparable, y puede decretar su demolición. Eh, Porque en Chile la norma no considera la protección de los edificios en el sentido de que no tengan nada de daño. Más bien lo que considera es que no colapsen y que lo que se proteja sea a las personas. Pero efectivamente hemos tenido bastante eficacia también en la protección de los edificios que no solamente no colapsan, sino que se mantienen funcionando. Y también en la última experiencia del terremoto del 2010, edificios que sufrieron daño pudieron ser reparados. Incluso un edificio que tuvo una inclinación, así como una torre de Pisa, fue enderezado y reforzado estructuralmente y quedó estructuralmente mejor que como estaba en su comienzo. También está el área de los financiamientos, es decir, el Estado tiene mecanismos para financiar con subsidios estatales. Existe también una institucionalidad propia de las emergencias que permite asumir por ejemplo, fondos soberanos de emergencia, que son ahorros del Estado, reasignaciones y fondos del presupuesto nacional, reasignación presupuestaria sectorial, hay seguros internacionales y bonos catastróficos, es decir, hay una institucionalidad que permite eh, abordar y que digamos, aliviado desde el punto de vista de la cantidad de víctimas que podamos tener en las emergencias que siempre van a existir, porque somos países, y bueno, no solamente los países de América Latina, el mundo, eh, estamos afectos al riesgo porque el riesgo es parte de vivir en este planeta. El punto está es donde nosotros nos ubicamos, cómo nos ubicamos en los territorios eh, y qué hacemos sobre esos territorios, los que nos van a tener con mayor o con menor riesgo de daño. Eso por ahora. Gracias. Muchísimas gracias por estos comentarios tan enriquecedores. Lo que quiero es destacar lo importante de estas conversaciones que nos traigan a estos encuentros entre latinoamericanos y latinoamericanistas que tienen este tipo de experiencias y experticia, porque no necesitamos inventar la rueda y no hay tiempo para eso con tanta emergencia. Entonces es bien importante que compartamos estos maravillosos conocimientos que con tanta generosidad ustedes, los comentaristas, nos están dando. Le invito a la viceministra a responder breve y selectivamente a algún comentario que le haya llamado la atención antes de abrirlo al público en general, e invito a todos a que vayan ya leyendo los comentarios y las preguntas que se han escrito en el chat. Bueno, yo no estoy viendo los mensajes del chat, no los estoy viendo, ya los veré. Pero bueno, tratando de responder, o por lo menos tratando de responder a todos, ¿no? Efectivamente, cuando uno vive este tipo de eventos, hay fases. Clara nos decía cómo calificar esas fases, ¿no? Y realmente son fases. Por eso yo les dije, la primera fase era necesariamente rescatar vidas. Eso fue lo primero que se hizo. Y después nos hemos ido activando en otras cosas. Eh, Rodolfo hace énfasis en unos comentarios que me parece muy importante, porque también tiene que ver con un tema de las fases. El tema de dónde construir, y yo creo que esa es una fase que en este momento está en acción, porque tenemos que hacer estudios de suelo mucho más profundos. O sea, nosotros estamos manejando una información, pero creo que tenemos que ser muy rigurosos, no solo en el estudio de las cuencas, sino además en el estudio del sector urbano donde estamos construyendo para saber y conocer con mucha profundidad dónde se puede y dónde no se puede. Y eso evidentemente es lo que nos va a definir qué densidad y las características que puede tener esa zonificación, ese mapeo, ¿ok? Para saber cómo ubicar esos edificios, pero tenemos que seguir haciendo estudios.
Otro de los estudios que además también es importante resaltar es el tema sísmico, que es casi en este momento que tenemos muchos edificios, como les digo, en este momento se cayeron, se desplomaron 190, pero actualmente nada más en La Guaira estamos hablando de aproximadamente 1500 que hay que tumbar incluso. ¿Ok? Entonces estamos además analizando los edificios, las condiciones en ese semáforo, que es el sistema constructivo en Venezuela. En la mayor parte del sistema constructivo es aporticado, y las edificaciones que más se han mantenido, y justamente hemos estado aquí con delegaciones de Chile, de la Universidad Católica de Chile. Una de las conclusiones a las que se está llegando es que, bueno, se puede construir, posiblemente hay que usar el muro portante y posiblemente hay que usar una fundación flotante, de manera tal de que ya sea por un lado, ya sea por otro, pues podamos dar respuesta. Pero se están estudiando también otras opciones de materiales, madera, qué opciones tenemos, pero eso significa que hay que seguir estudiando el territorio. Y yo digo ahí, y lo digo con mucho orgullo, buena parte de lo que estamos, el Estado venezolano está totalmente abocado al tema del terremoto, pero muchos de los que tenemos vinculación con el tema territorial somos profesores de la Universidad Central de Venezuela, planificadores urbanos, ingenieros de la universidad, arquitectos de la Universidad Central de Venezuela, que tenemos que nos consideramos, además de somos técnicos políticos en este caso, que estamos tratando de ver las cosas con mucha reflexión y tomando las decisiones con la mayor seriedad que amerita la situación, ¿no? En ese estudio, entonces está el tema de que aparece el muro portante como una alternativa, aparentemente, pero claro, hay que seguir haciendo estudios por el tema de la profundidad del sedimento, qué características tiene el suelo, porque bueno, hay muchos que habrá que terminar de demoler. Pero en esa fase que también les estoy comentando está el tema de los escombros, porque eso no lo podemos olvidar, hay un tema con los escombros. Hasta ahora, Venezuela, en términos de 2 meses, se han recogido 523.000 toneladas de escombros y apenas llevamos un 25%. ¿Ok? En 2 meses de recoger escombros. Esos escombros se están depositando en unos centros de disposición transitoria. Se localizaron 15 centros de disposición transitoria bueno, para todo el tema de los escombros. En particular, en Santa Eubigis tenemos incluso unas máquinas que están haciendo toda la separación de los escombros, y como parte del aporte de las cosas que está haciendo el Ministerio de Ecosocialismo, es que se está clasificando el material, se está triturando en los casos que se tenga que triturar, se está separando de manera tal de ser en esa economía circular, pues todo un tema de reutilizar todos esos escombros, ¿no? Y de hecho, en los mismos centros de transitorios se está manejando la posibilidad de ya tener a las mismas empresas cementeras para que nos estudien el tema de el grano del material que se está produciendo, de manera tal de ponerlo, que si es gravilla lo podemos poner a usar para arena, o podemos usar las cabillas, mandarlas a la CBG otra vez para sus reciclajes. Es decir, se está haciendo todo un proceso simultáneo. Entonces, creo que son muchas fases y muchas fases activas de estudios de edificación, de recolección de escombros, todavía siguen, y digo escombros también con mucho cuidado, porque hay que tomar en cuenta de que siguen apareciendo restos patológicos. Entonces, bueno, ese es también otro tema que hay que ir manejando. Entonces, son como muchos temas que están abiertos, ¿no? Y en algún momento, pues evidentemente la planificación territorial, la planificación urbana está abierta, pero eso va a llevar, eh, digamos, su tiempo. Ciertamente, entonces estamos hablando de esa norma sísmica, de las características que hay que pensar en esa norma sísmica. La norma sísmica venezolana, igual que la de Chile, plantea lo mismo, ¿no? Lo primero es que el edificio puede tener daños, pero no mata gente. Hay varios edificios que están agrietados, pero se pueden
todavía, ¿sabes? Se pueden cambiar las mamposterías y todas estas condiciones y se pueden corregir. Lo que hay es que tomar en cuenta sobre todo en qué suelo están, porque hay que tener esa sensibilidad con el tema del suelo. Y además en el tema no solo de las edificaciones, sino también a nivel del espacio público, porque hay que ver, ¿sabes? Cuando tú no dejas el espacio vacío, eso es un espacio que en la cultura latinoamericana, espacio vacío, espacio que ocupo. Entonces, ¿qué tipo de diseño se debe hacer a nivel urbano para que un parque, ya sea con una condición inundable, no me lo ocupe? ¿Ok? Por eso es la necesidad de este tema de el agua como ese elemento estructural de que, bueno, que se nos convierta realmente en la oportunidad para seguir protegiendo el territorio. El compañero Daniel hacía un comentario importante en relación a lo del empleo. Nosotros todo eso lo estamos contabilizando. Eh, en este momento, bueno, para empezar, hay que decir que buena parte de los funcionarios y los servidores de la gobernación del estado de La Guaira fallecieron en el momento o sea, es más de la mitad falleció. Es decir, que por eso es el estado, digamos, el estado nacional está asumiendo toda la responsabilidad. Por ejemplo, nosotros estamos asumiendo el tema de los desechos, de los escombros, porque eso es una responsabilidad de la alcaldía, pero ante la falta de personal y ante la crisis se está abordando, por supuesto, es un problema que lo vemos a nivel nacional. Todo dirigido y todo orquestado por la presidenta Delcy Rodríguez. Es la que está llevando como toda la organización de esto. Los recursos, lastimosamente, Venezuela cuenta con los recursos económicos para responder al terremoto. No tenemos acceso a esos recursos y ese es el gran problema que en este momento tenemos. Estamos sentados en la mesa conversando con el PNUD y con otras organizaciones porque ellos nos dicen que de alguna manera pues pueden abrirse las posibilidades, sentándonos con ellos en la mesa, a que nos den la posibilidad de acceder a nuestros propios recursos. Pero también a veces hay que tener cuidado con esas armas de doble filo, porque a veces es como una manera también de invitarnos a endeudarnos cuando realmente el recurso lo tiene Venezuela. Es lastimoso, pero llevamos 10 años con un bloqueo y hay muchas opciones que disfrutan los demás países y nosotros no lo tenemos. No lo tenemos porque el recurso no entra en Venezuela. Eso es parte de la situación que tenemos. El enfoque, me decían también, el enfoque subregional, pues evidentemente es uno de los elementos claves en todo esto, por eso se está evaluando el tema de la zona económica especial en toda la amplitud, porque además hay que entender de que si yo no puedo intervenir en la montaña, tengo un problema en el suelo, pues definitivamente tengo que buscar otras alternativas, ¿no? Y la gente se quiere quedar. O sea, yo no puedo decirle a la gente, bueno, vete al sur del país. Es gente que está acostumbrada a vivir viendo el mar. Entonces hay que abrir toda una serie de posibilidades en lo que es el norte costero del país y ver entonces cómo vamos resolviendo eso. A la fecha de hoy, con todo el esfuerzo, ya Venezuela ha hecho entrega, el gobierno de Venezuela ha hecho entrega de 335 viviendas para ir de alguna manera pues, solventando la gran situación que tenemos. Yo creo que no sé si más o menos recogí las ideas de todo el mundo. Y muchísimas gracias. Y nos quedan 7 minutos para el público en general compartir algunos de sus comentarios y preguntas. Por favor. Estimada Clara, si te parece, podemos leer algunos de los comentarios que están en el chat. ¿Sí? ¿Cómo no? Empezando por el final, nos dicen perdón, ¿qué se va a hacer con los escombros que se echaron al mar? También nos comentan cuándo podrá estar listos los estudios de suelo y los planos de microzonificación sísmica para ser incorporados en los planos multiamenaza. Em, Tenemos aquí también una consulta de César.
Es sabido que en nuestros países una problemática urbana es la construcción informal. ¿Qué mecanismos administrativos y quiénes son los responsables de la supervisión, vigilancia y demolición de las edificaciones cuando no cumplen con la zonificación, a fin de que no pongan en riesgo la vida de casos de sismos y en qué conocimiento científico están sustentados estos procesos, como puede ser la microzonificación sísmica, resistencia de suelos, etcétera? Voy con una más y damos paso. La localización, nos dicen la localización histórica de la población de La Guaira, como cascos históricos, iglesias, plazas y tipo de vivienda deben ser tomados en cuenta en los procesos de planificación, tanto para las amenazas sísmicas y de inundación. Bueno, yo no sé si yo puedo responder todo en 7 minutos, pero bueno, vamos a ver. Yo voy a empezar por una que es como muy álgida y aborda mucho el tema de este ministerio. Venezuela no está echando los escombros al mar. Y quiero ser enfática en eso. No se están echando los escombros al mar. Es parte de, igual que nos decían que en pleno momento se estaba rescatando a la gente y había un tsunami. O sea, hay muchos cuentos y hay que ser responsables en este tipo de comentarios. Nosotros estamos muy apegados a las normativas internacionales y por eso tenemos 15 centros de disposición transitoria y se están no solo recogiendo los escombros, sino que se están procesando en sitio para mandar, procesando con las empresas, ¿sabes? Como las cementeras, en los mismos centros de disposición para estar triturando el material y reutilizarlo. Eso se está haciendo, pero hay una insistencia en una cantidad de información que yo creo que hay que ser muy responsables en este tipo de comentarios. Además de eso, puedo decir que nuestro propio viceministerio tiene cantidad de fiscales ambientales recorriendo todo el territorio para ver dónde se están colocando esos escombros. Es decir, en eso nosotros hemos sido muy responsables en todo ese proceso. Decían, ¿qué otra pregunta por ahí? Si me las recuerdas, el tema de se implementó el Estado frente al derrumbe de los edificios de la vivienda social. Fíjense, en el tema de la vivienda social es otro tema. La gran mayoría de los edificios que se cayeron son viviendas del sector privado. Son viviendas turísticas. Se cayeron edificaciones, hay unas edificaciones de la Gran Misión Vivienda de Venezuela que se le cayeron las paredes, la mampostería, pero están derechitas, ¿ok? Como decía Rodolfo, aquí lo importante es rescatar la vida. Tuvimos una situación con el urbanismo Hugo Chávez, donde además hubo en ese momento, son viviendas que son muy ligeras y lo que hicieron muchas de ellas se voltearon. Sin embargo, la gente preservó su vida. Y yo creo que en esto hay que ser como bien, bien cuidadoso. El daño fue grande y fue grandísimo el daño que hubo en La Guaira. Cuando uno va para La Guaira, incluso a veces uno pierde los elementos de referencia que uno normalmente tiene en ese sector. Pero en el caso específicamente, en el urbanismo Hugo Chávez, esas viviendas fueron viviendas ligeras, diseñadas muy ligeras. Y muchas de ellas se voltearon, están todas volteadas. Evidentemente hay que decidir, bueno, la vivienda pues ya no se puede utilizar, ciertamente, pero no mataron gente, no mataron la cantidad de gente que se podía esperar, ¿ok? Entonces, y la gran mayoría de los escombros, de los edificios que se cayeron, son viviendas del sector privado, son segundas viviendas. Los espacios históricos, todo eso se está tomando en cuenta, pero como lo digo, son fases de un proceso.
Estamos en este momento analizando la norma constructiva, dónde están las normas, dónde se puede construir, los elementos de diseño, y bueno, dentro de esos elementos de diseño, pues estarán, pues evidentemente se está tomando en cuenta todo, ¿ok? ¿Qué otra pregunta hay por allí? Bueno, creo que lo podemos dejar allí porque también nos da la hora. Agradecemos profundamente la generosidad y el tiempo que nos ha dedicado la viceministra, doctora Carola Herrera, y le deseamos el mejor de los éxitos en esta empresa tan difícil y tan larga que tienen adelante. Yo creo que hablo por todos cuando digo que nos tiene a nosotros también de ayuda, de consejeros, de compañía, como quiera. Y agradezco mucho también los comentarios enriquecedores de Rodolfo Jiménez y Daniel Rodríguez y la participación de todos los presentes. Quiero también reconocer a Urbestic, que es una red muy importante que se está armando y está creciendo, de latinoamericanos y latinoamericanistas interesados en los temas urbanos. Y ojalá que sigamos en esta conversación para este y muchos temas importantes en los que tenemos que compartir para crecer juntos. Bendiciones a todos. Buen día y feliz fin de semana. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Finalizamos la Gracias. reunión. Gracias, hasta luego.